Hola queridos amigos, un abrazo a cada uno de ustedes. Estamos listos para nuestra primera clase de introducción a la arqueología bíblica y tenemos el privilegio, un gran privilegio de contar con un excelente profesor, un arqueólogo, nuestro amigo desde los Estados Unidos, Ted Wright, que va a estar compartiendo con nosotros este tiempo para enseñarnos, para mostrarnos cómo podemos hacer este camino de ingreso a todo lo que es el mundo arqueológico bíblico. Así que muchísimas gracias, queremos darle a nuestro amigo. Ted, eres muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Thank you so much for being here with us, Ted, and here we go, let's go for it. It's great to be back with you. Thank you for having me on again. Es maravilloso estar de nuevo con ustedes, gracias por tenerme aquí en este lugar con ustedes. Great. Ted, let's go to, we want to learn, we are hungry to learn more about archaeological, biblical archaeology. So we give you the mic, we're here, students, we're listening, paying attention to everything you want to teach to us. Well, very cool. I am really excited to share with you guys today on obviously one of my absolute favorite subjects, and that is biblical archaeology. So today we'll really just kind of cover the basics and really kind of lay a foundation to discuss this fascinating topic that many people know a little bit about, but they're maybe not sure about some of the other details about it. So we're going to cover some of the basics. Estoy muy contento de compartir con ustedes, obviamente, el tema favorito, mi tema favorito, que es arqueología bíblica. Y vamos a comenzar con cosas básicas. Vamos a comenzar y vamos a hablar de cosas básicas que tampoco son tan conocidas por muchos, así que vamos a comenzar desde allí esta clase. We're going to start out with some basic overview of what we're going to try to discuss today if we have time, and I think we'll be able to get through all of the basic topics. Vamos a ver una visión panorámica primero que nos muestra lo que vamos a intentar cubrir en la clase de hoy para que ustedes puedan conocerlo. So the first thing we're going to discuss is the origins of the science of archaeology. Where did it come from? Lo primero que vamos a ver es acerca de los orígenes de la ciencia de la arqueología, de dónde viene. The second thing we'll look at is the origins of biblical archaeology. Lo segundo será los orígenes de la arqueología bíblica. And then we'll look at a brief history of biblical archaeology. Luego vamos a ver una breve historia de la arqueología bíblica. And then outline some basic principles of biblical archaeology. Y luego vamos también a ver algunos principios básicos de la arqueología bíblica. And then we're going to end up with discussing a few significant discoveries of biblical archaeology. Vamos también a ver algunos descubrimientos significativos de la arqueología bíblica. So, what is archaeology? Así que, ¿qué es la arqueología? The famous American actress Paris Hilton asked, she says, I need to go to a freaking archaeologist. What are those people called? The ones who crack your back? La persona que vemos ahí, Paris Hilton, dijo, necesito ir a uno de estos locos arqueólogos. ¿A qué están llamados estas personas? Aquellos que quiebran tu espalda. Eso es en inglés, por supuesto, tiene mucho más sentido la frase que ella dice, pero tiene que ver con una frase de necesito ir a encontrar uno de estos arqueólogos para entender de una vez por todas qué es lo que ellos hacen, esos que quiebran tu espalda. That's a different kind of scientist. Esa es una ciencia un poco diferente la que Paris Hilton entendió ahí. Bueno, en inglés se entiende mucho mejor para los estudiantes, después les dejo como tarea aquello. So here is a basic definition of what archaeology is. Archaeology is simply an investigation of the past through the scientific analysis of artifacts left behind by past human cultures. Aquí tenemos una definición básica de lo que es la arqueología. La arqueología es una investigación. Can you go back? So yes. Es una investigación del pasado a través del análisis científico de los artefactos que quedaron en culturas humanas del pasado.
artículos o artefactos que quedaron ahí disponibles para hasta estos tiempos. Very good. Okay, now we want to make a distinction between archaeology and history and show you the differences between the two and the similarities between the two. Sorry, can you repeat that? I'm having a little issue with my mic here. Okay. Okay. Sure. Yes, sir. The next thing we want to talk about is the differences and similarities between archaeology and history. Lo siguiente que vamos a conversar es acerca de las diferencias entre la arqueología. Did you say the history? Yeah. And history, yes. Las diferencias entre. Did you say? Sorry, I'm really lost here with something else. Did you say the differences or the things that are similar between? Both. There are some differences and similarities. Okay. Disculpa a los estudiantes, tengo aquí una pequeña distracción, pero lo primero que vamos a ver es acerca de las similitudes y diferencias entre la arqueología y la historia. So let's first discuss again what archaeology is and then show how it's related to history. Así que vamos a ver de nuevo qué es la arqueología, la definición y cómo está relacionada a la historia. Archaeology is the scientific investigation of the material remains of past human cultures. La arqueología es la investigación científica de los restos, de los materiales que han quedado de culturas humanas pasadas. This includes the recovery, cataloging, and analyzing and interpretation of artifacts. Esto incluye el recobrar, recuperar, clasificar o catalogar, analizar e interpretar aquellos artefactos. As such, archaeology is an auxiliary science of history, or you could call it a sub-branch of history. Por lo tanto, podemos decir que la arqueología es una ciencia auxiliar de la ciencia de la historia y es una ciencia auxiliar de la historia o una o un apéndice de la ciencia de la historia. History, on the other hand, is an investigation of the past by using written records and or text. La historia, por su parte, la palabra, el concepto de historia, por su parte, es una investigación del pasado utilizando registros escritos. Yes, so these can include ostraca, which is really a piece of pottery. That's an ostraca. Estos registros escritos o textos pueden ser una ostraca, como lo que está mostrándonos en pantalla en este momento. If the ostraca has writing on it, then historians would want to study this. Si una ostraca tiene escritos encima de ella, entonces los historiadores van a querer estudiar esta ostraca. Historians also study manuscripts. Los historiadores también estudian manuscritos. Temple walls. Muros de los templos, por ejemplo. Palace walls. Muros de los palacios. As well as engraved tablets. También como también estudian tabloides que han sido grabados con letras o con escritos. So to simply put it, archaeologists study the past through artifacts, whereas historians study the past through text. Para ponerlo de una manera más simple entonces, la arqueología estudia el pasado a través de artefactos del pasado mismo, mientras que el historiador o la historia estudia a través de los, did you say texts? Yes. A través de los textos escritos que han sido registrados. Very good. So let's discuss, where did archaeology really get its start? Así que estudiemos dónde comenzó realmente la arqueología. We're going to start out in Italy, in southern Italy, near Naples. Vamos a comenzar en Italia, en Nápoles. In two cities that are very famous, Pompeii and Herculaneum. En dos ciudades que fueron muy importantes, en Pompeya y Herculaneum, vamos a llamarla en inglés, desconozco en este momento el término. Yo voy a preocuparme de poner ir haciendo algunas correcciones una vez que revise el video. Voy a poner algunos textos para que los puedan comprender mejor. Okay. Yes.
So they were both destroyed in AD 79 during the time of the Roman Empire. Ambas fueron destruidas en el año 79 después de Cristo, en el tiempo del Imperio Romano. And you can see there in this photograph, one of the streets of Pompeii. Puedes ver en esta foto una de las calles de Pompeya. And in the background, there is a large mountain, a volcano named Mount Vesuvius. Y en la parte, en el trasfondo, allá detrás, ven un monte que en realidad es un volcán, Vesuvius. And some of the listeners actually may live near a volcano, and so would be familiar with what a volcano looks like. Who were those? Some of the people in South America, there's volcanoes in South America, right? Yeah, okay. That's what I was saying. Yeah. Algunos de ustedes que viven a lo mejor cerca de algún volcán en Sudamérica o en algún país están acostumbrados más o menos a esa imagen de los volcanes. So the city first appears on a map of the Roman roads in the 4th century AD. La ciudad apareció primero en unos mapas del Imperio Romano en el cuarto siglo, de los caminos del Imperio Romano. In 1592, architect Domenico Fontana discovered walls covered in frescoes, which are paintings, while constructing an underground aqueduct. En el 1592, el arquitecto Domenico Fontana descubrió muros cubiertos con frescos, es decir, con pinturas, mientras estaban construyendo un acueducto bajo tierra. Herculaneum, which was Pompey's sister city, was rediscovered in 1738 by workmen building a foundation for a summer palace of the King of Naples named Charles of Bourbon. Herculaneum, por su parte, que es como la ciudad hermana de Pompeya, fue redescubierta en el 1738 por trabajadores que estaban construyendo un fundamento para un palacio de verano que pertenecía al rey de Nápoles, Charles de Bourbon. In 1749, Swiss architect and engineer Carl Jacob Weber conducted the first scientific excavations of Pompeii, Herculaneum, and Stabia. En 1749, el arquitecto suizo e ingeniero Carl Jacob Weber condujo también las primeras excavaciones científicas de Pompeya y Herculaneum, y también de la ciudad de Estudie. So, what are some important discoveries foundational to biblical archaeology? Archaeology really got its start with Pompeii and then moved over into other areas. Ahora, la arqueología realmente comenzó con el descubrimiento y el trabajo con Pompeya, y desde ahí en adelante comenzó a florecer y a desarrollarse. The first one was made by two Americans, Edward Smith and Eli Robinson, and they laid the foundations for what we call historical geography. Are we still talking about the discoveries? Is that related to the first subtitle? Yes, Okay. yes, correct. Okay, entonces el trabajo, esto ha producido importantes descubrimientos que son los que son el fundamento de la arqueología bíblica. Y uno de estos fue, en primer lugar, desarrollado por Edward Robinson y Eli Smith. Y lo que ellos comenzaron fueron también lo que se tradujo o se desarrolló como las bases de la geografía histórica. Because geography is going to tell us where to dig and where cities are and where places are, and that's very important in archaeology. Porque la geografía es la que nos va a decir dónde tenemos que excavar, dónde estaban localizadas las ciudades, dónde están ubicados los sitios para trabajar. The next one, I would say, a very important discovery in archaeology, foundational for biblical archaeology, is the discovery of the Rosetta Stone in ancient Egypt. Otro de los importantes descubrimientos que puedo mencionar es el descubrimiento de la piedra Rosetta en el antiguo Egipto. Because without the Rosetta Stone, archaeologists could not understand the inscriptions that they uncover in ancient Egypt. Porque sin esta piedra, los arqueólogos no podrían descifrar los escritos de los textos de aquellos tiempos del antiguo Egipto.
So by deciphering the Rosetta Stone, it opened up the world of ancient Egypt to biblical historians and archaeologists. Porque al momento de que ellos pudieron descifrar lo escrito en la piedra de Rosetta, eso abrió ampliamente el camino para la arqueología bíblica y para la arqueología en general. Another important discovery early on in biblical archaeology was the discovery of the Hittites by Hugo Winkler, a German archaeologist, in the year 1909. Hittites being the people, right? Yes. Otro descubrimiento importante fue el hecho por Hugo Winkler, que fue el descubrimiento del pueblo de los hititas. And then in the 19th century, the discovery of ancient Mesopotamia. Y luego en el siglo XIX, el descubrimiento de la antigua Mesopotamia. Primarily in the 1840s and the 1850s by the Germans and the French. Principalmente en el 1830, 1840 por algunos franceses. Then in Europe and America, this gave rise to Bible societies. Esto posteriormente hizo que hubiera un crecimiento de las sociedades bíblicas en Europa y en América. And the goal of these societies was to study the historical and archaeological backgrounds of the Bible. Y el rol que cumplieron estas sociedades bíblicas fue estudiar el trasfondo histórico y arqueológico de la Biblia. Not only this, but also early on, this gave rise to professional academic archaeology. No solamente, go ahead. No solamente esto, sino que esto, lo anterior, sino que también produjo el desarrollo, el despertar de arqueología académica profesional, tales como such as ASOR stands for the American Schools of Oriental Research. Tales como ASOR, que es Escuela Americana de Estudios Orientales. The Oriental Institute. El Instituto Oriental. And the Albright Institute. Y el Instituto Albright. So this is a great quote by an archaeologist named Bargill Pixner, who basically said that the four Gospels record the life of Jesus. 4 you will find books, and the 5th you will find in a land they call holy. So the Holy Land is the 5th Gospel, according to Bargill Pixner. Cool. Esta es una frase muy genial de un hombre llamado Bargill Pixner. He was an archaeologist as well. Yes. Él era un arqueólogo. Y él dijo lo siguiente: los 4 evangelios registran la vida de Jesús. Los 4 que tú vas a encontrar en los libros, y uno que tú vas a encontrar en la tierra a la cual llamamos santa. Es decir, lo que está diciendo él acá, Bargill Pixner, es que los 4 evangelios encontrados en la Biblia, en otras palabras, nos describen la vida de Jesús, pero hay uno más que vas a encontrar, que es el que está allí escrito en la misma tierra santa en Israel. You can see here in this satellite photograph a picture of the Sinai Peninsula, and Egypt is on the left, and Israel is up on the top right. Ustedes pueden ver aquí una foto satelital de el delta que está en este lugar del Sinaí, y hacia la izquierda Egipto, y hacia la derecha, did you say Israel on the right side? Yes. Y hacia la derecha está Israel. Up on the top right, yes. Aquí arriba. So, who was Edward Robinson? ¿Quién era Edward Robinson? He was professor at Andover Theological Seminary in Boston. Él era un profesor en el Seminario Teológico de Andover. In 1837, he explored the Holy Land with missionary Eli Smith. En el 1837, él exploró la Tierra Santa con el misionero Eli Smith. As he traveled through and he came to Jerusalem, he identified the foundations and the entry of King Herod's temple in Jerusalem that is now known as Robinson's Arch. Mientras él viajaba en esta expedición, identificó los fundamentos y la entrada del templo de Herodes en Jerusalén, conocido como el Arco de Robinson.
He also located dozens of towns and places mentioned in the scriptures, such as Beersheba, Bethel, Gibeon, and many others. También él localizó docenas de pueblos y lugares mencionados en las Escrituras, tales como Beersheba, Betel, Gibeon. He also helped locate Hezekiah's tunnel under Jerusalem. Él también ayudó a localizar el túnel de Ezequías debajo de la ciudad de Jerusalén. Perhaps we'll talk about this in a moment. Vamos probablemente a hablar de esto en un momento. This is a photograph of Robinson's Arch. On the top left is what it would have looked like in Jesus' day, and that circle is where the arch is located today and what it looks like today. Esta es una imagen de lo que conocemos como el arco de Robinson. En la imagen arriba a la izquierda es cómo habrá sido vista esta posición, ese lugar en los tiempos de Jesús en el primer siglo, y lo que vemos en la foto de abajo a la derecha es cómo se ve actualmente y está señalizado con un círculo allí el lugar donde está el arco de Robinson. This would have been one of the main stairways leading up to the temple platform in the days of Christ. Esta tiene que haber sido una de las escaleras de subida principales al lugar donde estaba ubicado el templo en aquellos tiempos. Here is a photograph that I took, a close-up view of Robinson's Arch. Esta es una foto que tomé personalmente allí del mismo lugar del arco de Robinson. But I want you to notice something on the base of the photograph. There's some large stones stacked to the base on the left. Pero quiero que noten que abajo de ese lugar, en la parte de abajo donde está el suelo, hay unas rocas cúbicas que están allí. You may recall Jesus' words in Matthew 24, where he told the disciples as they were pointing the temple out to him, and Jesus said, "Not one stone will be left upon another; all will be cast down." These are the actual stones on the base of this wall that were cast down in 70 AD when the Romans destroyed Jerusalem in 70 AD. Probablemente ustedes han leído Mateo 24 cuando los discípulos le hablan acerca de los edificios del templo al Señor Jesús y él dice, no quedará piedra sobre piedra, sino que todo va a ser derribado. Bueno, aquellas piedras, aquellas rocas en forma cúbica que vemos en el suelo en la foto son literalmente parte de aquellas piedras que construían los edificios que estaban en el templo arriba en la plataforma del monte. So here's an example of where archaeology actually affirms the words of Christ in the New Testament. Y aquí tenemos un claro ejemplo donde la arqueología afirma y confirma las palabras dichas por Jesús en la Biblia. Another thing that he discovered is something that scholars called Hezekiah's tunnel or the Siloam tunnel inscription. Otra cosa que él descubrió es algo que conocemos como el túnel de Ezequías. This tunnel actually dates back to the time of the Old Testament king Hezekiah in the book of the Old Testament, in First Kings or Second Kings rather, and also the book of Isaiah. Este túnel data de tiempos antiguos en el tiempo de Israel, en el tiempo de los reyes de Israel. Did you say he was the second in the times of Isaiah? It's written during the times of Isaiah, okay. And also Second Kings. Esto está escrito en el libro de Isaías y en el libro de Segunda de Reyes. And so Hezekiah had gotten word that the Assyrian king Sennacherib was going to lay siege to Jerusalem. So in preparation, he dug a water tunnel under the city so that the city could have fresh water in case of a siege. Ezequías en esos tiempos le llegó la noticia de que Sennacherib, el rey de Asiria, iba a sitiar la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, él, para poder asegurar que iba a haber provisión de agua, construyó estos túneles, cavó estos túneles para prepararse y no ser afectado por aquel sitio que iba a ejercer sobre ellos el pueblo asirio. The excavators of the tunnel were digging in two different directions, and they were going to meet in the middle, and they could hear each other, and it was just almost a miracle that they met exactly at that spot underground. And right where they met, they wrote this inscription on the wall, and it was actually chiseled away, and now it is in the museum in Istanbul, Turkey.
los que estaban cavando el túnel comenzaron a cavarlo desde dos direcciones distintas, desde dos posiciones distintas, con el propósito de juntarse en algún lugar cuando llegaran a excavar completo. Entonces, efectivamente fue lo que sucedió. Y cuando iban llegando, acercándose, se dice que ellos podían escuchar de un lado al otro los martillazos y cómo iban con cinceles rompiendo la roca, y en el punto donde se juntaron, pusieron esta placa que está inscrita allí con esta inscripción que actualmente está en un museo de Turquía. And the reason why it's there in Turkey is because in the 19th century, the Ottoman Empire was still controlling the Holy Land. Y la razón por la cual está en Turquía es porque en el siglo XIX, en los años 1800, estaba todavía reinando en toda esa zona el Imperio Otomano, y por lo tanto ellos tenían el control. Esa es la razón por la cual esta piedra, que recuerda a aquel momento, está en un museo en Turquía. And this is a close-up view. It's actually recorded also in 2 Chronicles 32. So this is an archaeological artifact that directly affirms an Old Testament text. Is that the same one as before? Yes, Okay. that's the actual one that's in Turkey. Okay, esta es la imagen del artefacto original que fue expuesto allí en ese lugar, el escrito original que fue puesto. Esto está registrado en Segunda de Crónicas 32, versículos 2 al 5. And if you, any of you ever go visit Jerusalem, you can actually go under the ground and actually visit the Hezekiah's tunnel, or the Siloam tunnel, as it's called sometimes. Y si alguno de ustedes va a Jerusalén, usted se va a dar cuenta allí que es posible que usted pueda visitar este túnel, bajar y visitar este túnel, atravesar el túnel de Ezequías, o como es conocido también, el túnel de Siloé, para verlo con sus propios ojos. Yo he estado personalmente también en algunas partes de ese túnel. Another very important discovery we mentioned earlier was the discovery of the Rosetta Stone. El otro descubrimiento que mencionamos hace un rato atrás, recuerden que estamos hablando de descubrimientos significativos en la arqueología. Otro descubrimiento fue el descubrimiento de la piedra Rosetta. And the reason why it was discovered is just as interesting and fascinating. Y la razón por la cual fue encontrado es fascinante. Because of the French leader, Napoleon Bonaparte. Por causa de el líder francés Napoleón Bonaparte, who was at war with the Turkish Empire in Egypt. El cual estaba en guerra contra el imperio. You said Turkish Empire? The Ottoman Empire, yes. Ottoman Empire. Con el imperio otomano, y estuvo peleando en las regiones donde está Egipto. So when Napoleon was fighting the Mamelukes in Turkey, called a battle called the Battle of the Pyramids, his forces were reinforcing an ancient fort named Fort Julian. Cuando Napoleón estaba batallando contra las fuerzas de los enemigos en la zona de Turquía. Okay, I forgot the last part, sorry. No, yeah, they were reinforcing a fort to get ready for a battle there near the Battle of the Pyramids. And that was in Turkey as well? No, that was in Egypt. In this zone of Egypt. The Ottoman Empire spread all throughout Egypt, and so Napoleon was in Egypt to fight the Ottomans in Egypt. Yeah, just asking to make sure that I can translate good, because it's very important. Okay, entonces cuando Napoleón estaba guerreando, batallando contra estos del Imperio Otomano en la zona de Egipto, ellos comenzaron a fortalecer o a trabajar en un fuerte, en un lugar donde estaban localizados en esa zona. And in the year 1799, one of Napoleon's lieutenants, named Lieutenant Bouchard, discovered this large stone that had writing on it. Y en el 1799, uno de los tenientes de Napoleón Bonaparte descubrió que aparece allí, Jean-François Champollion,
descubrió una piedra grande. Actually, Champollion is the one who deciphered it. Oh, I'm sorry. I thought I confused the No, name. Bouchard is the one who discovered it. Okay, French. I'm not good with French. Okay, Me either. Permítame corregir. El teniente que descubrió la piedra se llamaba Bouchard, ¿ok? Bouchard era el teniente de Napoleón Bonaparte que cuando estaban trabajando en este fuerte, él fue el que descubrió que había una gran piedra allí que estaba escrita con un texto. And as you can see on the photograph on the left, this is the darker portion is the actual Rosetta Stone itself. And the larger picture is where we think it sort of may have what would have looked like originally. Lo que ustedes ven en la imagen izquierda es lo que la parte oscura de la foto de la izquierda es lo que nosotros tenemos actualmente de esa piedra y el resto, el dibujo blanco hasta arriba, es lo que creemos que así debió haberse visto la piedra cuando estaba entera. And many people may be familiar with the Rosetta Stone. Y muchos pueden estar familiarizados con la piedra de Rosetta. And there's sort of a common misunderstanding that it contains 3 languages. Y hay una confusión, un enredo que se ha producido en este conocimiento colectivo de que la piedra estaría escrita en 3 idiomas. In reality, it's only 3 texts, but 2 languages. En realidad, la piedra solamente tiene 3 textos, pero escritos en 2 idiomas. The bottom text is actually in Greek. El texto que está abajo está escrito en griego. The middle text is actually a text called demotic. El texto del medio es un texto llamado demótico o demotic en inglés. And the top is hieroglyphic. Y el de arriba, el primero, es jeroglifos. But the top 2, hieroglyphics and demotic is a version of hieroglyphics. Pero los dos de arriba, el jeroglifos y el demotic, en realidad el demotic es una variante del lenguaje escrito de jeroglifos. And what scholars did not know at the time was they didn't know the top 2. They knew Greek though. Lo que los expertos de aquellos tiempos no conocían era precisamente los 2 textos de arriba, el lenguaje de los 2 de arriba, es decir, los jeroglifos y el demótico, pero sí sabían griego, sí entendían griego aquellos expertos. And you may be wondering, well, why is this important for biblical archaeology? Usted puede que se esté preguntando por qué es esto importante para la arqueología bíblica. But if you think about it, Moses was trained and grew up in Egypt. Si usted piensa al respecto, se va a dar cuenta de que Moisés creció y se desarrolló en Egipto. In fact, the majority of the first 5 books of the Bible take place in Egypt or in the wilderness near Egypt. De hecho, los primeros 5 libros de la Biblia son escritos en Egipto o en las cercanías de Egipto, en el desierto cerca de Egipto. So if we want to understand the original context of most of the Old Testament, we need to understand Egyptian culture. Por lo tanto, si queremos entender el contexto del Antiguo Testamento, especialmente de sus comienzos, necesitamos entender el contexto de los egipcios de aquellos tiempos. And the best way to do that is through their language and through deciphering what they said about what they believed about the afterlife and about all kinds of things. Y la mejor manera de hacerlo es descifrando los textos y los escritos de ellos, donde ellos hablan y desarrollan sus ideas acerca de lo que sucede después de la vida, de la espiritualidad. So it's a very important artifact in biblical archaeology. Así que este es un artefacto muy importante en la arqueología bíblica. One of the ways that Champollion deciphered the Rosetta Stone was by actually discovering the names of certain kings and queens. El personaje que acabamos de ver ahí hace poco en la imagen anterior era Champollion, y él fue el que descifró esto. Y la manera como lo descifró, entonces fue descifrando primero que todo algunos nombres de reyes. King's names, you said, right? Yes.
And in these, in hieroglyphics, the king's name would be in a little device called a cartouche or a cartridge, or it's a semicircle. En el escrito en jeroglifos, él se dio cuenta que los nombres de estos reyes estaban dentro de una especie de cartucho o un cuadro semicircular, un semicírculo, mejor dicho, alargado, que es lo que vemos en pantalla. And you can see there some of the names, Ptolemy on the top left, Alexander on the top right, then Cleopatra, a very famous Egyptian queen who's actually Greek, Bernice, and on the bottom are two names of very important pharaohs, Ramses and Tutmosis. Y podemos ver ahí en la imagen, por ejemplo, arriba tenemos primero que todo a Ptolomeo, luego tenemos a Alexander, también Cleopatra, Berenice, y abajo tenemos incluso otros que desde mi pantalla no se alcanza a apreciar bien, pero son los nombres escritos de aquellos importantes reyes de esos tiempos. Another important discovery is in the tablet 11 of the Gilgamesh epic. Archaeologists studying these artifacts in the British Museum discovered very interesting parallels between the account in Genesis and the Gilgamesh epic. Otro interesante descubrimiento que se dio con algo conocido como el tabloide 11, it's in British museums, you said, right? Yes. Que se ha estado estudiando en museos británicos, es algo conocido como la épica de Gilgamesh, y lo que los expertos han descubierto al estar descifrando este texto es que hay similitudes entre el relato del Gilgamesh y lo que nos muestra el Génesis de la Biblia. Another important inscription for understanding the Old Testament is like the Rosetta Stone, but instead of helping us to understand hieroglyphics in Egyptian culture, this helps us to understand the culture of where Abraham came from, ancient Mesopotamia. I didn't get it. I understood what you said, but I didn't get the meaning. I'm sorry. Can you help So me? yeah, so this is so just like the Rosetta Stone helped archaeologists to understand ancient Egypt, there's another inscription called the Histone Inscription that helps us to understand the culture that Abraham came from, Mesopotamia. Okay, got it. Así como la piedra de Rosetta nos ayudó mucho a entender lo que acabamos de mencionar anteriormente, de la misma manera esta piedra o esto que vemos en la pantalla llamado Histone en inglés, la inscripción de Histone, nos ayuda a entender el contexto del cual provenía también Abraham, es decir, Mesopotamia. Yes, and this language was actually deciphered by a scholar by the name of Henry Rawlinson. Y este lenguaje fue descifrado por un experto llamado Henry Rawlinson, who was British. que era británico. And the inscription is located in modern-day Iran or ancient Persia near the Zagros Mountains. Y la inscripción estaba localizada cerca de Irán. You said Iran, right? Yes, Iran. Mm-hmm. Cerca de Irán actualmente, yeah. It's 5th century BC. It is a trilingual inscription. Es del primer siglo antes de Cristo. Está escrito en trilingüe, en 3 idiomas. And there are 3 languages on this one: Persian, Elamite, and Babylonian. Y los 3 idiomas en este escrito son persa, elamita y babilónico. The inscription also gives us the first biblical reference to the extra biblical reference rather to the Persian victory over Babylon and the rise of Darius the Great in 522. This is also recorded in Daniel 5, 6, Nehemiah 12, and Ezra 4. Estos textos nos dan referencia extrabíblica a la victoria de los persas sobre Babilonia y el levantamiento o el desarrollo de Darío I en el año 522 a 486 a.C., hechos que también están registrados en Daniel 5:31, por ejemplo, 6:1, Nehemías 12:22, Esdras 4 al 6, etc. And this brings up an important point that I want you to know about
the function of biblical archaeology, or the function of archaeology as it's related to the Bible. Y aquí llegamos a un punto importante que yo quiero mencionar, que tiene que ver con la relación de la arqueología bíblica, de cómo sirve la arqueología bíblica en respecto de la Biblia. And this is something that I've studied for over 25 years, and I've studied all different kinds of cultures and how this relates. So I think I'm on fairly firm ground in saying what I'm about to say. Y esto es algo que yo he estado estudiando por más de 25 años, he trabajado muchísimo en esto durante todo este tiempo, lo cual creo que tengo la firmeza o la posibilidad de decir con firmeza lo que voy a decir ahora a ustedes. So here are the three functions of archaeology as it relates to the biblical text. Aquí están las tres funciones de la arqueología bíblica en su relación que tienen con el texto bíblico, Whether it's Old Testament or New Testament. ya sea el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Archaeology can affirm the text. La arqueología puede reafirmar el texto. Archaeology can illuminate the text. La arqueología puede iluminar el texto. And archaeology can help us to clarify the text. Y la arqueología puede ayudarnos a clarificar el texto. And in the sessions, in future sessions, perhaps we'll get deeper into these, but I wanted you to know the three basic functions of archaeology. The first one is the one that this one does, certainly. It affirms that these events actually took place exactly as the Bible states they did in Daniel, Nehemiah, and Ezra. Y vamos a hablar seguramente en las próximas conversaciones que tengamos acerca de esto con mayor profundidad, pero es importante entender estos tres formas o estos tres principios importantes de cómo la arqueología se relaciona con el texto bíblico, y este primero que estamos viendo es esta reafirmación, en este caso en particular arqueológico que estamos analizando, de la inscripción de Histone, viene a reafirmar el texto bíblico, lo que ya estaba escrito en el libro de Daniel, de Nehemías, de Esdras. Now, archaeologists have not discovered everything in the Bible, but they've discovered many, many things that show that the biblical record is a very historically reliable document. Ahora bien, la arqueología no ha descubierto todo lo que está mencionado en la Biblia, pero ha descubierto muchos elementos, muchas cosas que vienen a asegurarnos que lo que está escrito en la Biblia son hechos que efectivamente sucedieron en la historia. I also want to introduce you to perhaps what many scholars consider to be the father of modern biblical archaeology, a British man by the name of Sir William Matthew Flinders Petrie. Quiero también presentarles a lo que podríamos llamar el padre de la arqueología bíblica, a un señor llamado Sir William Matthew Flinders. And he has a rather imposing gaze and looks very serious. Se ve en la foto bastante serio, lo podemos mirar en esta imagen. He's a very interesting person, though, and I want you to know how important he is for biblical archaeology. Yo quiero contarles a ustedes lo importante que él es para la arqueología bíblica. Because before Petrie, people who were studying the Bible were really just pulling things from the ground and not really recording where they found it. And that's very important in archaeology. Lo que sucede es que antes de este personaje, Flinders Petrie, antes de él, los arqueólogos o los que trabajaban con esto no registraban, es decir, no dejaban registrado en qué lugar habían descubierto o hecho los descubrimientos arqueológicos que iban levantando. Because in order for it to be archaeology, we have to be rigorous with our excavation methods, and we can't just go dig things out of the ground and pull them out without recording exactly where they were discovered. Porque para poder hacer un trabajo arqueológico no podemos simplemente estar recogiendo las cosas de los lugares donde fueron encontradas sin haber dejado registrado los detalles de dónde fue sacado y las condiciones en las que estaba, etc. Poder registrar el proceso de cómo se hizo aquel descubrimiento y aquella excavación. And we also want to make sure of the artifacts that they are placed in the context of the other artifacts that may be discovered in an area.
Y también es necesario saber acerca de otros artefactos que fueron descubiertos en el área. Es importante también tener establecida esa relación en ese registro. Although Petrie was British and first began to explore in ancient Egypt, A pesar de que Petrie era británico y comenzó a trabajar, a excavar en la zona del Antiguo Egipto, he actually learned scientific excavation methods from a German and an American excavator working in Turkey. él en realidad aprendió la ciencia de la excavación de otros personajes, tanto de Alemania como de América, Estados Unidos. He did that in Turkey. He learned that in Turkey, you said? Yes, yes. Él aprendió aquello en Turquía. The German was a very famous German excavator named Heinrich Schliemann. El alemán, del cual hacemos referencia, fue un famoso alemán, un excavador alemán llamado Heinrich Schliemann. Schliemann. And the American was a man by the name of Frank Calvert. Y el alemán era un hombre conocido como Frank Calvert. And Schliemann was interested in the ancient Greek myth of Homer's Iliad. Schliemann estaba muy interesado en el escrito antiguo de la Odisea, Homero y la Ilíada. And there was a location in Turkey called Hisarlik. There was a mound that he believed, as well as Frank Calvert, they both believed that this was the actual place of ancient Troy in the myth of the Iliad. Y había un lugar en Egipto que, who are the ones who are believing this, who believe this? Or? This is Frank Calvert and Heinrich Schliemann. Okay, estos dos personajes de los cuales Sir William Flinders Petrie aprendió, estos dos personajes, uno de ellos estaba muy interesado en los escritos de la Ilíada y la Odisea de Homero, y ellos creían que un lugar determinado en la zona de Egipto correspondía a lo que en la historia que está escrita, o en el escrito de Homero de la Ilíada y la Odisea, correspondería al lugar de Troya. So there at the mound of Hisarlik in Turkey, Schliemann and Calvert noticed that there are different layers in the mound of dirt called strata. Okay, so that city was located in Turkey, not in Egypt. Correct. Okay. Turkey. Hisarlik is in Turkey, yes. Voy a hacer una corrección porque como a veces las oraciones son muy largas, me cuesta alcanzar a recoger todos los detalles. El lugar del que estamos hablando, que ellos consideraban que podía haber sido Troya, estaba ubicado en Turquía, ¿okay? En Turquía, y es en ese lugar donde estos dos personajes estaban trabajando. Okay, so what did they find there? You said different layers? Different layers. They found a mound of dirt at the ancient site of called Hisarlik. Okay, and these en layers. Sarlek, ellos encontraron una especie de monte, un cerro. Yep. And so it was there that they discovered that pottery can be used to date the different layers in the actual mound itself. Y fue allí que ellos descubrieron que las cerámicas que se encontraban en esta locación, en este lugar o sitio arqueológico que estaba como un cerro, como un pequeño monte, fue allí que ellos descubrieron que las diferentes capas, o layers en inglés, con las cerámicas que contenían, les ayudaban a entender los períodos arqueológicos. And so Petrie actually spent some time there learning this from Schliemann and Calvert. Y Petrie, el personaje que vemos en pantalla, pasó un tiempo junto a ellos aprendiendo acerca de esto en ese preciso lugar. He then used that method in Israel as scholars excavated in Israel at these different archaeological tells or mounds of dirt. Y luego él utilizó este mismo proceso en Israel, en aquellos sitios arqueológicos que son formados como pequeños cerros, como pequeños montículos. Él utilizó este mismo proceso para hacer las excavaciones en esos lugares en Israel. So as it says there on the right there, Jorge, he was the first one to utilize rigorous scientific excavation methods in biblical archaeology. Por lo tanto, el amigo que vemos en pantalla, Petrie,
fue el primero en utilizar métodos de excavación científicos rigurosos en la arqueología bíblica. And he pioneered ceramic typology for dating archaeological strata or layers. Strata is another word for layers. Y fue un pionero en poder desarrollar este trabajo de datar, de poner fecha a los layers, a las capas que se encontraban en estos sitios arqueológicos que a menudo son como montes pequeñitos. So there's a really good analogy to this. Many people have perhaps iPhones. Hay una muy buena analogía de esto. Muchos de ustedes tienen iPhone. Maybe you don't have an iPhone, but if you do, you know what iPhones look like. Pero si tú tienes quizás algunos no tienen un iPhone, pero si lo tienes, tú puedes saber y sabes más o menos cómo se ve un iPhone. Now, if you were to line the iPhones out on a table in the past 5 years, they all generally look the same, but you can notice that there are small differences between them. Pero si tú pusieras todos estos iPhones de los últimos 5 años puestos en una mesa todos juntos, todos se parecen mucho, pero tú notarías que hay algunas pequeñas diferencias entre unos y otros. One may have a larger camera, the other one has a smaller this or that, but there are small differences in the iPhone. Unos pueden tener una cámara más grande, otros más pequeña. En fin, puedes darte cuenta que hay pequeñas diferencias entre esos iPhones que están allí puestos en esa mesa. But there is a progress of development that you can see in the iPhone. Pero hay un progreso del desarrollo que tú ves en estos iPhones. Ves cómo ha ido progresando esta fabricación o el diseño. The same is true of pottery. Lo mismo sucede con las cerámicas. So when you see pottery styles change over time, those changes will help archaeologists to date the different layers of the tell. Y por eso podemos decir entonces que cuando los arqueólogos toman las cerámicas, los restos de cerámicas, ellos ven también ese progreso, ese desarrollo que hay entre uno y otro, y eso les ayuda entonces a poder datar las diferentes capas de los sitios arqueológicos. This is one of the most important things, in fact, in biblical archaeology is the science of what we call ceramic typology. Esto es una de las cosas más importantes en lo que es la arqueología bíblica, es lo que llamamos tipología cerámica. And here is a really good photograph that you can see of an archaeological tell. Y aquí vemos un dibujo, un diseño, bosquejo de lo que es ese sitio arqueológico que en inglés se llama tell. Este es un dibujo de aquellos especies de montes o cerritos, cerros, donde están estos sitios arqueológicos. And you can see there in the different colors that they are not perfectly uniform, that there is overlap and up and down between the layers. Y ustedes pueden darse cuenta en aquellos colores, la diferencia de colores, que las capas no están de manera uniforme, sino que están a veces entremezcladas o entrelazadas. Someone may ask the question, well, why did they rebuild on top of the same city? Algunos de ustedes pueden preguntarse por qué construirían arriba de una ciudad una nueva ciudad. ¿Por qué irían construyendo encima de una ciudad o de un lugar? Well, people in the ancient world were following something that we follow today in real estate, and that is location, location, location. It's important. La gente de aquellos tiempos, esto es importante entender que la gente de aquellos tiempos, de la misma manera que lo hacemos hoy, también todos los que trabajaban en propiedades, en vender propiedades, en construir, el lugar donde está ubicada la propiedad, locación, es un lugar muy importante, tiene que ver con la plusvalía. Entonces, todo tiene que ver con dónde está ubicado el lugar, dónde se encuentra. Y de la misma manera, como para nosotros hoy día eso le da locación, un lugar, la importancia, para ellos también lo era en aquellos tiempos. And many of these places were the homes of their parents and their grandparents. So they're going to want to go back and rebuild where they're from. Y muchos de estos lugares eran los mismos lugares donde habían vivido sus padres o sus abuelos, por lo tanto era común construir encima
de donde habían estado antes sus antepasados. And this is just an overview of what we just spoke about, that pottery typology is really pottery styles changing over time, and these changes can help archaeologists to date the layers in the tell. Esto es lo que hemos estado comentando hasta ahora acerca de la tipología cerámica, que nos muestra los distintos desarrollos, progresos, diseños entre las cerámicas, los artefactos, y esto es lo que ayuda a los arqueólogos a diferenciar entre uno y otro y poder, por lo tanto, datar las diferentes capas de los sitios arqueológicos. Here is a very famous tell in northern Israel that is a very important site biblically and historically. Aquí It's called Tel Megiddo. hay un sitio arqueológico muy importante, muy conocido y muy importante para la arqueología bíblica y para la arqueología e historia en general. Es conocido como el sitio arqueológico de Megiddo. It was at Megiddo in the year 609 BC that the King Josiah was actually killed in battle by an Egyptian pharaoh. Fue aquí en Megiddo que el rey Josías, en el año 609 antes de Cristo, fue asesinado por un faraón. And it's also there in the Jezreel Valley, just to the north of the site, that the last battle on planet Earth is going to take place, and that's where we get the word Armageddon. It's Har Megiddo, the Valley of Megiddo. Y es precisamente en ese mismo lugar, en el lugar plano, en la planicie que se ve allí hacia el norte, donde es el lugar profético que se habla acerca de esa última batalla, la batalla de Armagedón, y de allí viene de hecho el nombre Armagedón, por Megiddo, que viene a significar el valle de Megiddo, Armagedón. You can see there at the bottom of the photograph, there is a large trench cut in the side of the mountain or the mound. Ustedes pueden ver que hay en la misma imagen en el centro allí, pero en la parte de abajo de esa especie de círculo del sitio arqueológico, pueden ver que hay una fisura, podríamos llamarla, que está allí una línea que es como un corte a este sitio arqueológico. This is how archaeologists in the 19th century did some of their excavation methods, and we now know that this is not the proper way. Esta es la manera como los arqueólogos en el siglo XIX hacían sus trabajos de excavación, pero que nosotros hoy día sabemos que no es la manera más apropiada de hacerlo. Now, the proper way to excavate is to go down layer by layer and be very careful in taking off one thin layer at a time. Eventually getting down to bedrock is where we're going to go, but we will do it one section at a time. Hoy sabemos que la manera apropiada de hacerlo es ir sacando capa tras capa tras capa, con mucho cuidado. A veces las capas son muy finas, muy delgadas, pero la idea es ir cuidadosamente trabajando en una capa primero, luego en otra capa, hasta llegar ya abajo hasta la roca. So you can imagine that an archaeological excavation of a site is sort of like a slow developing picture. The photograph, you take the picture, but yet through time, it begins to develop. And the more we excavate, the more the picture comes into focus as to exactly what we're seeing. Esto podemos compararlo con una especie de desarrollo fotográfico de cómo vamos sacando primero una capa y tienes una imagen, luego sacas otra capa y así vas viendo como todo el proceso hasta llegar a cómo debió haberse visto en aquellos tiempos antiguamente, todo el proceso completo. Very good. Another very important person to know in biblical archaeology is perhaps the father of American biblical archaeology, and perhaps one of the greatest biblical archaeologists of the 20th century, a man by the name of William F. Albright. Uno de los también famosos e importantes arqueólogos bíblicos y que puede ser considerado uno de los padres fundadores de la arqueología bíblica americana es este hombre llamado William F. Albright. He was not only trained in archaeology, he was also trained in multiple languages and also in ceramics, as well as a biblical scholar as well.
no solamente se había preparado en arqueología, sino que también se había preparado en diferentes idiomas. Era experto en diferentes idiomas y también en todo lo que es cerámicas. In fact, after his death, there were many students that followed in his footsteps, and they established the William F. Albright Institute of Archaeological Research in Jerusalem. De hecho, después de eso, muchos de sus estudiantes, después de que él existió, muchos de sus estudiantes siguieron sus pasos y establecieron o fundaron el Instituto de Investigación Arqueológica llamado W.F. Albright, en honor a su nombre. And now it's just called the Albright. Ahora es conocido simplemente como el Albright. And if you visit Jerusalem, you can actually go and they have artifacts there, a visitor center at the Albright. Si tú vas a Jerusalén, tú puedes encontrar que tienen allí un museo. You said a museum, right? Yes. Well, not a museum, but they have some artifacts there. Yeah, ellos tienen allí algo así con algunos artefactos en el Albright, que es el Instituto de Investigación Arqueológica. So along with Albright, there was another scholar by the name of George Ernest Wright, and they brought biblical studies together with linguistics, historical geography, and archaeology into a grand synthesis. So this Albright-Wright synthesis is considered to be the high watermark in biblical archaeology. It also marks the golden age of biblical archaeology. Okay, entonces junto con Albright hubo otro personaje de G.E. Wright. You said his name before? G.E. Wright, George Ernest Wright. George Ernest Wright. Y junto a él, ellos juntaron estudios bíblicos, lingüísticos, geografía histórica, arqueológica, historia, e hicieron una síntesis. Hicieron un trabajo juntos ellos, y también esto fue considerado como, let me see, the Albright-Wright synthesis is considered high watermark in biblical archaeology. Can you tell me that in other words? So it is considered to be, this was the greatest time in the period in American biblical archaeology. Esto fue considerado, el trabajo que ellos hicieron fue considerado como un momento fundamental, importante en la historia de la arqueología bíblica americana. Very important. Muy, muy importante. Oops, let's see here. Let's do this. We have around, I think, 10 minutes. 10 minutes? Okay, let me do this. And then we will get to some of the, a couple of different examples here. So let's talk about an important aspect of biblical archaeology that we're going to get into perhaps in later sessions, because today was just sort of laying the foundation. And that is, when we want to study the past as historians and archaeologists, what we want is primary sources. Lo que nosotros, cuando queremos estudiar el pasado y como arqueólogos o historiadores, a lo que queremos mirar en realidad son las fuentes primarias. Queremos investigar cuáles son las fuentes primarias de aquello. And really the most basic fundamental question is, how do we know the past? Y realmente la pregunta más básica que nos podemos plantear es, ¿cómo conocemos nosotros el pasado? ¿Cómo podemos conocer el pasado? We know it through primary sources. Y conocemos el pasado a través de las fuentes primarias. And there are only 3 primary sources that we all draw from. Y hay solamente 3 fuentes primarias desde las cuales nosotros extraemos o recibimos el conocimiento, la información. And the first one is eyewitnesses. Someone saw an event, perhaps you saw an event or your grandparents saw an event. Y el primero es los testigos oculares del hecho, o quizás tú viste un evento, tu abuelo vio un evento. The second one is historical records. Lo segundo son los registros históricos. And the third primary source is archaeological evidence.
Y la tercera fuente primaria es la evidencia arqueológica. And so the archaeology can affirm what an eyewitness tells us through historical records. La arqueología, entonces, la evidencia arqueológica puede afirmar o reafirmar lo que un testigo ocular vio y que dejó registrado a través de registros o textos históricos. And perhaps we'll get into some of the details later, but just on the historical records, if we can get them, is we want early attestation, multiple attestation, and enemy attestation. In other words, we want a historical document that was written within the time period of the eyewitnesses, and we want the multiple eyewitnesses if we can get them. Ya, entonces, cuando hablamos de los registros históricos, I need to find another word for attestation. Do you know? Early testimony? Yeah. Yep. Lo que necesitamos mirar, por ejemplo, cuando consideramos los registros históricos, queremos mirar registros o testimonios tempranos. Queremos mirar también estos testimonios que son múltiples, es decir, son variados, y también queremos registrar o revisar lo que dijeron o lo que testimoniaron, si me permiten el término, los enemigos de la contraparte. So the Bible claims to be written by eyewitnesses, especially in the Gospels. Porque, por ejemplo, la Biblia se ve a sí misma y se proclama a sí misma como el registro escrito por testigos oculares que vieron lo que sucedió, especialmente, por ejemplo, los evangelios. Well, but because we're separated from the writers by at least 2,000 years, there's no way that we can interview the eyewitnesses. Pero a causa de que estamos separados de los escritores originales ya por más de 2000 años, no existe una manera de que nosotros podamos entrevistarlos a ellos. Because they've been long dead. Porque ya han estado muertos por mucho tiempo. So what we have left are the historical records and the archaeological evidence. Así que lo que nos queda son los registros históricos y arqueológicos que tenemos disponibles. And we can compare the two to see if there's any evidence for these historical records. Y lo que podemos hacer es comparar estos dos para ver si hay alguna evidencia que confirme lo que está escrito o lo que está dicho. When you said these two, you meant, tell me again, please. Yes, we can, the two that we have left, because we can't interview the eyewitnesses, we have historical records and archaeological evidence. Ok, evidencia arqueológica y registros históricos son aquellas dos cosas que queremos comparar para confirmar entonces si lo que el testigo dijo haber visto, si hay alguna confirmación para reafirmar lo que ya estaba dicho. Okay. Just making sure, I'm a teacher as well, so I'm just making sure that I can. Oh yes, absolutely. What you're really saying, otherwise it's not worth it. You said it great, and I don't. Then I need to make sure that they get exactly what you're saying. Exactly. Okay. Thank you. Thank you for the clarification. And again, once more, to give you the three functions of archaeology. Archaeology can clarify the text, illuminate the text, and affirm the historical basis of the text. Y nuevamente les doy entonces las tres funciones básicas de la arqueología, que son, primero, la arqueología puede clarificar el texto, segundo, puede iluminar el texto, y tercero, puede reafirmar o afirmar la base histórica del texto. This is biblical archaeology. Yes. Estas son las tres funciones de la arqueología bíblica: clarificar el texto, iluminar el texto, reafirmar el texto. And we're just about out of time, but today's session, really, I just wanted to lay the foundation for what we're going to be discussing next. Y hoy quise prácticamente poner el fundamento de lo que vamos a estar estudiando en la próxima clase. Hoy día era prácticamente poner las bases encima de lo que es este tema de la arqueología bíblica. Because I want you to have the basic tools in order to understand why these discoveries that we're going to be sharing with you are actually significant and what makes them significant.
porque quiero que ustedes tengan las herramientas para entender por qué estos descubrimientos de los cuales vamos a estar hablando, por qué son significativos en todo este proceso. We'll start with one, and then perhaps next time we're together, I will show you many, many more. But let me just set it up for you. Vamos a comenzar con uno, quizás la próxima vez que nos veamos vamos a hablar de otros, pero permítanme antes de terminar comenzar con este. In the past several decades, Old Testament scholars have doubted whether or not King David ever existed. Por ejemplo, en el tiempo pasado, algunos expertos, incluso bíblicos expertos, habían puesto en duda si David, el rey David, efectivamente habría existido en la historia. Now, you and I believe and know that David did exist in the Old Testament. Tú y yo creemos que David existió en el Antiguo Testamento, But before certain archaeological discoveries, the only place that we learned about him is through the Old Testament, through the Bible. pero antes de ciertos descubrimientos arqueológicos, el único lugar que nosotros teníamos como base era el Antiguo Testamento para poder ver esta información. So these liberal scholars, they call themselves biblical minimalists. Estos expertos bíblicos que se llaman a sí mismos los minimalistas, que son liberales, son expertos bíblicos liberales, And they claim that David in the Bible was purely a myth. y ellos habían anunciado y habían proclamado que David de la Biblia era solamente un mito. Well, in 1993, in northern Israel, there was an inscription made by an archaeologist named Avraham Biram. En 1993, you said he found it. Yes. No. Hay una inscripción que fue descubierta por un hombre en el norte de Israel llamado Avraham Biram. And on this inscription, he discovered in Aramaic the name of David. Y en esta inscripción él descubrió en arameo el nombre de David. This is perhaps a victory stele. A stele is a large stone, sort of like a tombstone. For an Aram- Go for it, sorry. Anyway, it was, you can see the second line there. It's a victory stele for an Aramean king, perhaps Hazael, boasting of his military campaigns over Israel. And it's the first extra biblical mention of King David. The Misha stele contain a second inscription, but it also mentions the other biblical figures such as Joram, Ahab, Ahaz, and Hadad. Esta es una tabla o un tabloide escrito, es conocido como de victoria. Son como registros que quedan de sus victorias, y esta fue escrita por un rey de Siria. Está escrita en arameo, probablemente el que se llama ahí en Primera de Reyes 19:15, Hazael. Él en este escrito está jactándose de sus campañas militares en Israel, sobre Israel, y podemos ver allí en ese texto cómo él escribe Casa de David. Entonces es la primera mención bíblica o extra bíblica de la línea davídica. La conocida como Mesha Stele podría contener también una segunda inscripción davídica, que vendría a ser otro tabloide, otro escrito, otra inscripción. Pero esta entonces viene a ser la primera mención extrabíblica de la línea davídica, y también menciona otras figuras bíblicas como Joram, Ahab, Ahaz y Hadad, mencionadas en esos capítulos bíblicos que aparecen allí en la parte inferior de la pantalla al lado derecho. So here is a great example of how archaeology actually affirms what the Old Testament says. Así que aquí tenemos un muy buen ejemplo de cómo la arqueología afirma y reafirma algo que está escrito en el Antiguo Testamento. And so this strengthens our faith in Scripture. Esto fortalece nuestra fe en las Escrituras. Archaeology doesn't do away with faith, but yet it strengthens faith. La arqueología no echa afuera la fe, sino que la fortalece. Eso es lo que produce. And this is just one of but thousands and thousands of artifacts and discoveries that actually show
that the Bible is reliable. Y esto es solamente uno de miles y miles de artefactos que muestran que lo que está escrito en la Biblia es confiable y tiene sustento. So we're just getting started today, and I hope that you will join me for next time as we unpack really some more amazing archaeological discoveries that actually show that the biblical record is indeed reliable. Así que esto fue para comenzar hoy día y espero que me acompañes en la próxima clase para hablar de otros descubrimientos arqueológicos que nos muestran esta misma manera de por qué podemos confiar en las Escrituras, en la Biblia. I look forward to seeing you on our next session. Estoy contento de verte en nuestra próxima sesión, en nuestra próxima clase.